The information in this video is reviewed by Students for COVID. This video is proudly sponsored by Chinese American Civic Association. Gracias por ver el video en español de COVID-19 en 19 minutos presentado por Apple IDE en colaboración con más de 30 iniciativas juveniles sin ánimo de lucro estadounidenses y más de 100 estudiantes de bachillerato y estudiantes universitarios de todo el mundo. Las presentadoras de este video son Lisette, Juliana, Marisa, Catalina, Carolina, Eria, Valeria, Celia y Ana. Aquí están los temas que vamos a cubrir en este video. Les dejaremos el enlace de los tiempos en que se habla de cada tema en la caja de descripción de abajo. Si le interesa algún tema en específico, puede ir directamente al tiempo en el que se habla de ese tema. En primer lugar, hablaremos de qué es la COVID-19 y por qué debería importarnos. El virus recibe el nombre de corona porque bajo el microscopio parece como si tuviese una corona encima. Coronavirus con una C mayúscula describe a la familia de los coronavirus. Algunos de ellos causan enfermedades comunes, desde un resfriado común a enfermedades respiratorias. Otros afectan a animales y se sospecha que estos coronavirus pasan de animales a humanos. Hasta la fecha, los casos están relacionados específicamente con un nuevo tipo de coronavirus que recibe el nombre de nuevo coronavirus. Aquí es necesario hacer una distinción. Un nuevo coronavirus es un virus que no ha sido identificado previamente, y la COVID-19 es una enfermedad causada por este nuevo coronavirus. A principios de febrero, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como el nombre oficial de la enfermedad que se identificó por primera vez en Wuhan, China, donde C representa corona, VI representa virus, D representa enfermedad, disease en inglés. Hay hipótesis que sugieren que la COVID-19 pudo haber pasado de un animal a un humano, a través de cual empezó a propagarse, pero todavía no hay pruebas que respaldan esta hipótesis. En segundo lugar, hablaremos brevemente sobre la situación actual. Le proporcionaremos tablas, gráficos y estadísticas para mostrar la propagación de la COVID-19 y sus efectos. A finales de junio, la OMS declaró al continente americano un nuevo epicentro de la pandemia. El aumento de los casos en algunos países se puede atribuir a las mejoras en los sistemas de pruebas. Sin embargo, en otros países parece que el virus apenas acaba de llegar y que tiene un amplio alcance y una fuerza mortal. Estados Unidos es uno de los países más afectados por la COVID-19. A principios de abril, el número de víctimas mortales en Estados Unidos por coronavirus sobrepasó el de Italia, situando a los Estados Unidos en el primer país del mundo con el mayor número de víctimas mortales. Desde finales de junio, al menos 1.820.200 personas en los Estados Unidos han dado positivo en coronavirus y al menos 105.000 de los infectados han fallecido. En Estados Unidos, el índice de crecimiento de la enfermedad se ha estabilizado. Sin embargo, los expertos creen que hay casos que aún no se han contado y temen que la apertura prematura de algunos estados pueda causar nuevos brotes. Conciertos, desfiles y partidos de béisbol han sido cancelados. Los cobros por estar desempleado se han disparado. Algunos gobernadores han impuesto cuarentenas obligatorias a los ciudadanos estadounidenses que cruzan las fronteras estatales. Las autoridades oficiales advierten que el virus seguiría siendo una amenaza aun cuando los estados reabran sus fronteras. Como el número de casos cambia diariamente, le proporcionamos recursos fiables en lugar de incluir estadísticas temporales en este video. Puede encontrar la información de los casos que hay en su país, su estado o quizás en su ciudad o condado. Un primer recurso son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o los CCPEU, los cuales publican informes semanales de las estadísticas, los índices de mortalidad e incluso estimaciones usando modelos matemáticos. Otro recurso puede ser el Departamento de Salud de su estado, por ello debe estar siempre atento a la información que publiquen. Asegúrese de revisar las páginas web ya que proporcionan información sobre los centros donde se realizan pruebas, estadísticas demográficas y más información útil. En tercer lugar, hablaremos de cuáles son los síntomas más comunes de la COVID-19. Conforme con los CCPEU, cualquier persona puede tener síntomas de menor a mayor intensidad. Sin embargo, las personas mayores y personas que ya poseen ciertas enfermedades se consideran de alto riesgo.
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus, por lo que es posible que usted tenga COVID-19, pero sea asintomático. Algunos síntomas son fiebre o escalofrío, tos, dificultad al respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto o el olfato, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómito y diarrea. Si ve a alguien que muestra síntomas de alarma, busque atención médica de inmediato. Los síntomas de emergencia son dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, no poder despertarse o permanecer despierto y coloración azulada de los labios o el rostro. En esta lista no están todos los síntomas posibles. Le pedimos que llame a su doctor para preguntar por otros síntomas que sean graves o que le preocupen. En cuarto lugar, tenga en cuenta que aunque los recursos para hacerse pruebas están aumentando, puede ser difícil encontrar un lugar para hacerse la prueba. Hay dos tipos de pruebas disponibles para diagnosticar el COVID-19, pruebas virales y pruebas anticuerpos. Una prueba viral le indica si está infectado y una prueba de anticuerpo le indica si ha tenido una infección. En cuanto a una prueba de anticuerpos, es posible que no muestre si tienes una infección actual, porque una vez pasada la enfermedad, el cuerpo tarda de 1 a 2 semanas a crear anticuerpos. Por ahora no se sabe con certeza si tener anticuerpos puede proteger a alguien de infectarse nuevamente o cuánto tiempo puede durar esa protección. En cuanto a los resultados de la prueba viral, en caso de ser positivo, es necesario tomar medidas de cuarentena y aislamiento. Esto debe hacerse después de presentar síntomas de COVID-19. Si los resultados son negativos, esto significa que no tiene COVID-19 en el momento que se hizo la prueba, pero aún existe la posibilidad de contagiarse en un futuro. ¿Quién debe hacerse la prueba? La CDC recomienda usar una prueba viral y no recomienda usar la prueba de anticuerpos. Tengan en cuenta que aunque los materiales de pruebas están aumentando, puede ser difícil encontrar un lugar donde hacerse la prueba. Las enfermedades leves se pueden recuperar en el lugar sin hacerse la prueba. Por el otro lado, si siente síntomas, comuníquense con su proveedor de atención médica de inmediato y visite el sitio de web de su departamento de salud local para obtener información sobre las pruebas. A continuación, hablaremos de cómo se propaga la COVID-19 y cómo puede protegerse. La COVID-19 se puede propagar muy fácilmente y de manera constante entre humanos. Además de ser altamente contagioso, los síntomas se manifiestan después de 2 a 14 días, por lo cual la COVID-19 puede ser transmitido por personas que no están mostrando síntomas. Las formas de propagación incluyen, primero, el contacto personal cercano a una distancia de menos de 2 metros, segundo, a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla y al tocar una superficie infectada con el virus. Actualmente no existe una vacuna para prevenir la COVID-19. Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar estar expuesto a este virus, es decir, cuarentena y distanciamiento social. En primer lugar, lávese las manos. Esto es extremadamente importante. Lávase las manos durante al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón, utiliza un desinfectante de manos con al menos un 60% de base de alcohol. Asegúrese de no dejar ninguna parte de la mano sin lavar y siga frotando hasta que el desinfectante se seque. Evite tocarse la cara sin antes lavarse las manos. El distanciamiento social es tan importante como lavarse las manos. Asegúrese de evitar el contacto cercano con personas que están enfermas, incluso dentro de su casa. Permanezca a una distancia de por lo menos 2 metros, que son aproximadamente 2 brazos de longitud. Evite lugares concurridos y reuniones masivas. Recuerde siempre que algunas personas sin síntomas pueden también propagar el virus.
Lo siguiente es llevar mascarilla. Esto se debe, de nuevo, a que usted podría contagiar con COVID-19 a otros incluso aunque no se sienta enfermo. Todo el mundo debería llevar una mascarilla cuando se encuentre en lugares públicos. Algunos lugares como los centros sanitarios privados y las tiendas de comida requieren el uso de mascarillas. Recuerde también mantener una distancia de seguridad de 2 metros. Aunque las mascarillas ayudan, no garantizan la protección, ya aunque aún estamos intentando averiguar de qué otras formas el COVID-19 puede pasarse a otros. No olvide que no debe usar mascarillas que estén destinadas a trabajadores de la salud. Esto incluye los respiradores N95 y las mascarillas quirúrgicas. Debemos guardar estos elementos de protección para los trabajadores de la salud que se encuentran en trabajo en primera línea. Debe limpiar y desinfectar diariamente superficies que sean tocadas con frecuencia. Estas incluyen las manillas de las puertas, interruptores de la luz, asideros, su teléfono, teclados, grifos, etc. Limpiar con agua y jabón solo reduce el número de gérmenes, suciedad y impurezas de la superficie, mientras que desinfectar elimina gérmenes de una superficie en su totalidad. Siga siempre las instrucciones del fabricante cuando esté limpiando los dispositivos de limpieza del hogar y electrónicos. Considere utilizar fundas que se pueden limpiar sobre sus dispositivos electrónicos. Si no dispone de instrucciones, utilice paños húmedos o pulverizadores que tengan una base del 70% de alcohol y seque las superficies minuciosamente. Cuando lave la ropa, use guantes desechables al tocar la ropa sucia de una persona enferma. Lave las prendas siguiendo las instrucciones del fabricante, ponga el agua lo más caliente posible y después seque completamente las prendas. No sacuda la ropa sucia. Limpie y desinfecte la cesta de la ropa antes de usarla. Quítese los guantes y lávese las manos inmediatamente después de lavar la ropa. Seguidamente hablaremos de los elementos de protección, también conocidos como la mascarilla de tela. A medida que en las ciudades y los estados de todos los Estados Unidos comienzan a levantarse las restricciones, es muy importante mantenerse a salvo. Normalmente el virus puede desplazarse hasta 2 metros, pero en las filas que se forman de supermercados y otros centros es a veces difícil mantener los 2 metros de distancia. En los Estados Unidos, los CCPEU y la OMC recomiendan llevar una mascarilla en hospitales y otros centros de salud, lugares de trabajo, supermercados y farmacias. Esas organizaciones recomiendan que las personas mayores de 2 años deben llevar una mascarilla cuando es difícil mantener 2 metros de distancia, pero también indican que las personas menores de 2 años o con dificultades respiratorias no deben llevarlas. Cuando se usa una mascarilla, es importante lavarse las manos antes de ponérsela. Tenga cuidado de no tocarla una vez puesta. Mientras se la pone, asegúrese de que está ajustada debajo del mentón y que cubra tanto la nariz como la boca. No debe haber espacio entre la mascarilla y la cara. En este enlace de los CCPEU hay instrucciones sobre cómo fabricar una mascarilla cosiendo o sin coser. Este es el tutorial de los CCPEU sobre cómo fabricar una mascarilla sin coser. Los únicos materiales que necesitas son un pañuelo y 2 bandas de caucho o 2 sujetadores de cabello. Ahora hablaremos sobre qué debe hacer si se enferma. Si está enfermo, lo más importante es quedarse en casa a menos de que necesite atención médica. Es importante evitar lugares públicos para proteger a otras personas de la comunidad. La mayoría de las veces las personas con síntomas leves se pueden recuperar en casa. Mientras esté en casa, también es importante aislarse de las personas con las que viva, quedándose en una habitación específica para proteger a las otras personas de la comunidad. Cuídese a usted mismo también. Manténgase hidratado y descanse mucho. Los medicamentos de venta libre como el acetaminofén pueden ser de ayuda. Manténgase en contacto con su doctor y llame si necesita atención médica. Evite el uso de los transportes públicos, tales como los servicios de transporte compartido, por ejemplo Uber, y taxis. Esto sirve para evitar que la COVID-19 se propague en la comunidad. Si observa que los síntomas empeoran, busque atención médica de inmediato. ¿Qué puede hacer si tiene que cuidar a alguien enfermo en su familia? En primer lugar, los CCPEU recomiendan designar una habitación y un baño específico para la persona enferma. Debe hacerse uso de guantes desechables para limpiar los espacios ocupados por esta persona solo cuando sea necesario, por ejemplo, cuando el área esté sucia.
Si necesita hacer uso compartido del baño, la persona enferma debe limpiarlo y desinfectarlo después de haberlo usado. Luego, el cuidador u otro miembro de la familia debe esperar tanto como sea posible para limpiarlo y desinfectarlo. A continuación, hablaremos del tratamiento de la comida y los residuos. La persona enferma debe comer en su habitación aislada, ya que al abrir la boca cuando comemos pueden caer gotas microscópicas en la comida, lo cual aumenta las posibilidades de que otros se enfermen. Al lavar los platos y utensilios de la persona enferma, es necesario usar guantes desechables y lavar con agua caliente y jabón, o en su lugar puede simplemente poner los platos en el lavavajillas. De ser posible, destine un cubo de basura con una bolsa para la persona que está enferma. Use guantes desechables al manipular y deshacerse de las bolsas de basura. Lávese las manos inmediatamente después de haberlas desechado. Últimamente nos encontramos abrumados por todo lo que está pasando, así que no es nada malo sentirse un poco estresado. En esta sección hablaremos acerca de algunas estrategias para sobrellevar lo que está pasando. El aislamiento prolongado nos puede causar una angustia extrema. Afortunadamente hay varias maneras de sobrellevar y hacer frente al estrés y la depresión. Las personas que se encuentran en cuarentena deben intentar tomarse un respiro de las noticias. La saturación de información puede acabar siendo extremadamente alarmante y preocupante. Si cuida de su salud física, esto también puede beneficiar a su salud mental. Por ende, asegúrese de meditar, estirarse, practicar mindfulness, alimentarse sana y balanceadamente, hacer ejercicio regularmente, dormir bien y evitar tanto las drogas como el alcohol. En caso de que esté haciendo teletrabajo, separe su vida personal de su vida laboral en la medida de lo posible. Igualmente, al mantener un espacio laboral separado del resto de su casa, lo ayudará a controlar el estrés. Por último, manténgase en contacto con su familia y amigos. Si tiene enfermedades de salud mental preexistentes, asegúrese de observar si aparecen síntomas nuevos o si se agravan los ya existentes. A continuación, hablaremos sobre aquellas personas que necesitan tomar precauciones especiales. Todos tenemos que ser muy precavidos en lo que se refiere a la COVID-19. Sin embargo, algunas personas necesitan tomar precauciones especiales. Estas personas son las que ya poseen enfermedades, las que viven en residencias de ancianos o centros de cuidados, o adultos de más de 65 años. Las enfermedades que requieren una atención especial incluyen enfermedad pulmonar crónica, enfermedades cardíacas graves, enfermedades inmunológicas, obesidad grave, diabetes, enfermedad renal crónica con tratamiento de diálisis y enfermedades hepáticas. Las personas que se encuentren en alguna de estas categorías pueden correr un mayor riesgo de que la COVID-19 les afecte de forma más. Los adultos de 65 años o mayores corren un riesgo más alto de sufrir casos graves de COVID-19. 8 de cada 10 fallecimientos registrados en los Estados Unidos son de adultos de 65 años o mayores, es decir, son 80% de los fallecimientos por COVID-19. El gráfico muestra el porcentaje estimado de los adultos con COVID-19 registrados en los Estados Unidos. Los adultos de 65 a 85 años que tienen COVID-19 ocupan entre un 31 y un 59% de hospitalizaciones. Por otro lado, los adultos de 85 años o mayores que tienen COVID-19 ocupan entre un 31 y 70% de hospitalizaciones. Esto muestra que no hay una gran diferencia entre esos grupos de edad. Los adultos de 65 a 85 años ocupan entre un 11 y un 31 de las admisiones en la unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, los adultos mayores de 85 años ocupan entre un 6 y un 29 de las admisiones en la unidad de cuidados intensivos, lo cual es menos que los adultos más jóvenes. Los adultos de 65 a 85 años ocupan entre un 4 y un 11% de los fallecimientos por COVID-19. Mientras que los adultos mayores de 85 años ocupan entre un 10 y un 27% de los fallecimientos por COVID-19. En esta sección hablaremos sobre qué puede hacer con sus mascotas y animales.
Aunque es poco común, algunos coronavirus pueden infectar a los animales, que a su vez pueden transmitir el virus a los humanos. Esto es lo que cree que pudo haber causado la propagación de la COVID-19, cuya primera infección se asocia con un mercado de animales vivos en China. El primer caso de un animal en los Estados Unidos que dio positivo en el virus que causa la COVID-19 fue un tigre con una enfermedad respiratoria en un zoológico de Nueva York. Las autoridades de salud pública creen que estos grandes felinos se enfermaron tras haber sido expuestos a un empleado del zoológico que estaba contagiado con el virus que causa la COVID-19. La investigación sigue en curso. Hay algunas precauciones relativas a sus mascotas que puede tomar. En la medida de lo posible, tenga a los gatos dentro de casa y no deje que deambulen libremente por las calles. Pasee a los perros con una correa respetando la distancia de 2 metros con los demás y evite lugares públicos con grandes aglomeraciones de personas. No le ponga mascarillas a sus mascotas, puede hacerles daño. No lave a su mascota ni use paños húmedos con desinfectantes químicos, alcohol, peróxido de hidrógeno o cualquier otro producto no aprobado para uso animal. No existen pruebas de que el virus se contagie a las personas por medio del pelaje o de la piel de las mascotas. Póngase en contacto con su veterinario si su mascota se enferma o si hay algo que le preocupe sobre la salud de su mascota. Si usted está enfermo, que otra persona cuide de su mascota y trate de evitar el contacto con ella. Si esto no es posible, use una mascarilla de tela y lávese las manos antes y después de interactuar con su mascota. Si su mascota está enferma, no la saque a menos que necesite atención médica. Asegúrese de mantenerse en contacto con su veterinario. Separe a su mascota de las otras personas y mascotas que viven en su hogar. Si le es posible, es aconsejable tener a su mascota en una habitación específica para reducir las posibilidades de contagio. Evite el contacto con su mascota todo lo que pueda y use mascarillas de tela y guantes cuando esté cerca de su mascota infectada. Tenga en cuenta que cuidarla es similar a cuidar a una persona contagiada en su casa. Si viajar está en sus planes, por favor, escuche atentamente esta sección. Las restricciones de viaje varían según cada país, por lo que es importante mantenerse informado sobre las últimas reglamentaciones de su propio país. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, las recomendaciones de viaje en esta situación de alerta por pandemia se dividen en 3 niveles. El nivel 1 hace referencia a una transmisión limitada en la comunidad, y el nivel 2 señala que la transmisión está en curso dentro de la comunidad. El nivel 3 indica una transmisión generalizada y continua con o sin restricciones de entrada a los Estados Unidos. A partir del 1 de junio, Estados Unidos está en el nivel 3, sin restricciones para entrar al país. Sin embargo, es importante saber que todos los países del mundo están actualmente en el nivel 3. La COVID-19 es extremadamente contagiosa, por lo que usted debería limitar sus planes de viaje al mínimo. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan posponer todos los viajes no esenciales debido a la pandemia de COVID-19. Se han registrado tanto casos de contagios como fallecimientos por COVID-19 en los 50 estados que conforman Estados Unidos, y la situación cambia de forma constante. Ya que los viajes aumentan las posibilidades de infectarse y de propagar la COVID-19, recuerde siempre que quedarse en casa es la mejor manera de protegerse a uno mismo y a los demás. A continuación, se ofrecen algunos consejos para las circunstancias en las que no tiene otra opción que la de viajar. Recuerde siempre revisar los consejos de prevención. Lleve suficientes medicamentos para que le duren durante todo el viaje en caso de que se enferme. Lleve suficiente desinfectante para las manos que tenga al menos un 60% de base de alcohol y llévelo consigo mismo a todas partes. Lleve siempre una mascarilla a todo lugar público. Prepare comida y agua para su viaje.
sobre todo alimentos no perecederos en caso de que los restaurantes y tiendas estén cerrados. Cuando necesite viajar, tenga en cuenta los siguientes riesgos de contagio y propagación de la COVID-19 dependiendo de cómo viaje. Los viajes aéreos requieren pasar tiempo en los aeropuertos, lo que puede ponerlo en contacto cercano con otras personas y superficies que se tocan frecuentemente. También es difícil mantener la distancia de seguridad en los aviones. Si viaja en automóvil, el tomar descansos para comer y usar el baño puede aumentar las posibilidades de ser expuesto al virus. El viajar en autobús o en tren durante cualquier periodo de tiempo puede implicar sentarse o pararse a menos de 2 metros de otros. Si acaba de regresar de un viaje internacional o de un crucero, debe quedarse en casa durante 14 días seguidos. Los CCPEU recomiendan posponer todos los viajes en crucero porque en ellos el riesgo de contagio por COVID-19 es muy alto. Durante este periodo de 14 días en casa, tome las siguientes medidas. Primero, tome su temperatura 2 veces al día y esté atento a cualquier síntoma, especialmente la fiebre. De ser necesario, use un sistema de registro de temperatura. Segundo, quédese en casa y evite cualquier contacto con los demás. No vaya a su lugar de trabajo o de estudio y mantenga la distancia de seguridad con los demás. Por favor, recuerde que aunque la cuarentena se está dando por finalizada en muchos lugares, el número de casos está aumentando de nuevo. En vista de ello, ¿cómo puede usted ayudar dada la situación actual? Hay muchas maneras de ayudar en esta situación de pandemia de COVID-19. Incluso durante la época del distanciamiento social, podemos ponernos en contacto con nuestros vecinos y ofrecer apoyo a quienes lo necesitan. Haga donaciones en la medida de lo posible, ya sea que apoya campañas de recolección en las unidades de equipos de protección individual o done a bancos de alimentos o tiendas de alimentos locales. No importa cuánto done, siempre marcará la diferencia. También intente apoyar a las pequeñas empresas durante este tiempo poco convencional. Las pequeñas empresas están en una verdadera lucha ahora mismo y necesitan su ayuda. Pida comida para recoger o por medio de los autoservicios en su propio automóvil. Apóyelos tanto como pueda. Conéctese con los que lo rodean. Envíe cartas a los trabajadores de salud y expréseles sus agradecimientos. Comparta regularmente con sus amigos y familiares. Tenga una conversación con ellos. Utilice la aplicación de Netflix Party para ver películas o series con sus seres queridos. Recaude fondos haciendo algo que le apasione. Comience una iniciativa de recaudación de fondos para contribuir a los programas de ayuda contra la COVID-19. Algunas personas están ofreciendo sesiones de tutorías, mientras que otras están haciendo artesanías para vender. También puede trabajar con los restaurantes locales para distribuir una comida caliente a las personas sin hogar durante la pandemia. Hay muchas otras cosas que usted puede hacer para ayudar. Es tarea suya pensar en una idea para contribuir. Recuerde que, por ahora, mantenernos separados es la mejor manera de estar unidos. Mientras muchos de los negocios reabren y el confinamiento llega a su fin, tenemos que seguir practicando el distanciamiento social para alcanzar nuestros objetivos a largo plazo. Es hora de que hagamos un sacrificio mientras aún estamos a la delantera en la lucha contra la pandemia. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que se encuentren sanos y salvos. This video is sponsored by Chinese American Civic Association, a 501c3 nonprofit organization that empowers the Chinese American community through education, leadership development, and active participation in civic and public affairs, as well as charity and community improvement programs. The information in this video is reviewed by Students for COVID, a multidisciplinary group of students and healthcare providers, industry representatives, and other passionate community members from around the world who have joined together in an international effort to support for those who are working at the front lines during these uncertain times.